título que le puse yo a esta prédica es La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, mis amados. La Bella Durmiente. Ya miraremos más adelante por qué el título. Y es un título un poco extraño para una prédica de misiones, ¿cierto? La Gran Comisión, envíame a mí, ¿cierto? Sonaría mejor. Pero es lo que el Señor, y nosotros como predicadores no hacemos lo que nosotros queremos, es lo que el Señor nos manda y es como el Señor lo pone, amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir allí al libro de Jonás, el primer capítulo de Jonás. Yo sé que Dios actúa de manera, de modo, de formas sorprendentes. Y a veces un título no abarca en su totalidad lo que uno quiere expresar. Y es más, no es lo que yo diga, es lo que el Espíritu mismo le revele a cada uno, amén. Lo único que el Señor puede hacer conmigo es utilizarme. Lo único que el Señor puede hacer conmigo es usarme. Yo le digo, Señor, hazlo. Vamos a ver la historia de un hombre que, no sé, por alguna razón, circunstancia de la vida, se llenó de apatía, de pereza, se llenó de rebeldía por hacer la misión. No quería hacer la misión y creo que yo no les voy a venir a hablar de absolutamente nada nuevo esta noche. No es una revelación, porque aquí pueden haber teólogos, pueden haber personas que se han leído la Biblia, la han desglosado, la han digerido, la han vuelto suya y han pasado muchas veces por allí por este libro. No sé, de pronto por alguna circunstancia de la vida este hombre se llenó de esa apatía, de esa rebeldía. Y pienso que según lo que vamos a ver y ese contexto, estaba demasiado cómodo. Y le importaba lo mismo 8 que 80. Inclusive puso en peligro su vida. Y puso en peligro la vida de otros. Miren, yo allí en la puerta, yo decía, denme plata. Y traté de actuar como actúa un drogadicto. No tengo mucha práctica en eso. Pero me dieron plata. Y yo decía, pero ¿por qué me dan plata? Una hermana me dijo, venga, le dije, es que tengo hambre. Y me dieron, bueno. Y me dijo, venga, entre, que aquí le damos un alimento especial, un alimento, la comida no lo es todo. Yo le dije, no. A la hermana Dora le dije, aquí está Dios. ¿Dónde está Dios? Es que no veo a Dios. Muéstreme a Dios. Y ella me dijo, está en todas partes. Y le dije, está lloviendo, entonces le voy a decir a Dios que me deje dormir aquí. Y la pregunta es, todos sabemos y entendemos dónde está Dios, ¿cierto? Miren, a veces se me olvidaba que estaba haciendo un experimento social y agachaba mi cabeza y me quería parar y saltar, pero no podía, porque debo ser obediente a Dios. Y el Señor me mandó a hacer esto y yo lo hago en la manera en que el Señor me lo dice, amén. Ya están allí en Jonás, versículo 1. Cuando estén allí, me dicen, amén. Capítulo 1, Jonás capítulo 1. Quien lo tenga, lo puede leer 1 al 7. Sí. Para toda la iglesia, mi hermano. Claro que sí. Su minuto de fama. ¿Perdón? Dios les bendiga. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Eso es palabra de Dios. Amén. Y no es la palabra, no es el logos, no es lo que está escrito, es lo que el Espíritu le va a revelar al Espíritu. Amén. Aquí hablamos el idioma humano, pero que el Espíritu le revele. Amén. Entonces podemos ver, y estos primeros versículos son muy intensos. Son muy intensos porque allí ocurre algo. De allí podrían sacar una película. Es más, pienso que han sacado películas, porque hay demasiada acción, demasiada suspenso, y hay un diálogo muy fuerte. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo pienso que Dios habla. Amén. Dios nos habla. Amén. Debemos tener claro que hay a veces demasiados ruidos y o no escuchamos la voz de Dios, o se transgiversa, o a veces es la voz del enemigo y le damos una mala interpretación. Dios llama al cristiano, Dios le llama a usted y me llama a mí por mi nombre. Amén. Él conoce mi nombre, Él conoce su nombre. Dice: Jonás, hijo de Amitai. ¿Y para qué nos llama Dios? ¿Para qué llama al cristiano, aquel que aceptó a Jesucristo, dio el paso de fe, luego dio el paso de obediencia, se bautizó y sirve en la iglesia, tiene un ministerio, u ora y clama? ¿Para qué? ¿Y por qué nos llama? Lo primordial y lo principal es para que tengamos una relación. Una relación. Y aquí vemos que había una gran relación, porque para que Dios te hable, para que te llegue una revelación, para que te llegue una palabra tan explícita, tiene que haber una muy buena relación. No dejamos de ser rebeldes. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos, amén. En construcción, en construcción. Créanlo, mis amados. Sudamos. Estoy un poco sudado y me daba pena con mi hermana, inclusive hice así, pero no porque ella me viera y estaba actuando, sino que dije que de pronto no esté hueliendo muy fuerte. Miren,
nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos saber y entender e interpretar la voz de Dios. Debemos saber, entender e interpretar la voz de Dios. Y este llamado y esta relación fue un llamado directo. Y Él le da una misión. ¿Le da qué? ¿Una qué? Una misión. Una misión. Dígale al que está detrás de usted: yo tengo una misión. Dígaselo: yo tengo una misión, yo tengo una misión, yo tengo una misión. Pero para tomar la misión, y esa misión, debe haber algo muy importante, y debe ser la obediencia. Yo creo que los tres requisitos principales para un buen hijo, una buena hija de Dios son santidad, obediencia, y póngale usted allí la relación con Dios, o fidelidad. Usted es el que sabe, usted complemente, porque la palabra en Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y conocemos el contexto de este pasaje, y ese pasaje muestra a un hombre que dice, y lo cantamos en la iglesia, yo lo pongo casi en todos los cultos misioneros, y dice: heme aquí, envíalo a Él. Estoy muy ocupado, muy ocupada, mi hermano. Vamos a repasar los versículos 1 y 2, y dice: 1, levantarnos. Quienes estén tomando apuntes, allí podemos ver solo en los primeros dos versículos. Dice: 1, levantarnos. 2, oír. 3, ir. 4, evangelizar y predicar. Evangelizar y predicar es la misión de la iglesia. Pastor, lo envidio. Usted canta y toca guitarra. Yo no. Dones y talentos, pero hay una misión más allá de esto. Recuerden los pasos: levantarnos, oír, ir, evangelizar y predicar. Miren, Dios ve la maldad de la humanidad y le dice al cristiano: ve y diles que se arrepientan. Y ahora, en estos tiempos, se hace agobiante, se hace apremiante ir. Miren, en el experimento social que hice, me di cuenta de algo. Yo me di cuenta de algo. Yo fui reargüido. Estamos acostumbrados a ir y abordar al hermano, a la hermana, y le digo: crea en Jesucristo. Bueno, cuando son precreyentes o no son, crea en Jesucristo, acéptelo, declárelo su Salvador y usted será salvo. Pero cuando nos abordan, entonces no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Ustedes tienen aquí un gran pastor, y tienen al director de evangelismo y extensión. Tienen a alguien, un pilar fundamental en el distrito. Yo sé que esta iglesia evangeliza, yo sé que esta iglesia hace la misión. Yo no le estoy hablando a la iglesia en general. El Señor quiere hablarle a los corazones individualmente, personalmente. Nosotros estamos llenos, amén. Debemos seleccionar qué tenemos para poder utilizarlo en las manos del Señor.
Hoy en día la crisis es total. El mundo, las noticias, después de la pandemia, la nueva normalidad, ¿cierto? Crisis económica, crisis política, crisis social. Se incrementaron los suicidios, se incrementaron los asesinatos, la depresión, el estrés. Todo esto está disparado. Nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios entendidos en los tiempos, sabemos que esto es necesario que ocurra, claro. Me decía una hermanita: ay, pastor, es que hay que orar para que no llueva más, los deslizamientos, los derrumbes, las inundaciones, los incendios. Y la hermana: sí, hay que orar, esas personas que están allí, pero debemos ir más allá, prepararnos para hablarle del amor de Cristo a otros de una manera apremiante, cambiar el método, actualizarnos, porque la gente se está quedando sin casas, la gente se está quedando sin absolutamente nada. Veía un informe en Estados Unidos donde hay calles, manzanas enteras con carpas, la gente viviendo en sus carros, la gente durmiendo en la calle. Estados Unidos, que es el imperio, el actual imperio, está cayendo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir y decirles: mire, es el momento y es la hora. Se aprobó el homosexualismo, el incesto. En Inglaterra están sacando una ley donde pueden aprobar la relación de personas adultas con niños si los niños o las niñas lo consienten. Babilonia, Roma, todos los imperios han caído por la inmoralidad. Y este no va a ser la excepción. Este caerá también. Este caerá. Yo quiero preguntarles: ¿quién tiene un llamado a las naciones? ¿Quién tiene un llamado a las naciones? ¿Quién tiene un llamado a las naciones? No, en las misiones. Andar así como andamos nosotros. Que mi hermano está bien presentado. ¿Quién? Ir allí, ir a incomodarnos, ir a otro lugar, ir al desierto, ir a la selva. ¿Quién tiene ese llamado? No se preocupen, mis amados, eso no es para todos. El llamado es específico. No se preocupen. Lo que pasa es que uno, en el buen sentido de la palabra, no nos acomodamos, no nos acoplamos. Nosotros somos parte del rompecabezas, pero a veces Dios no permite que casemos exactamente. Entonces tenemos que ir a hacer algo que el Señor nos envía a hacer. Pero no muchos recibirán ese llamado, o no la gran mayoría. Pero dígale al que está a su lado: yo tengo el llamado a la salvación. Yo tengo el llamado a la salvación. Dígaselo a ella, por favor. Yo tengo el llamado a la salvación. Ese es el principal y primordial. No sé, no sé si aquí hayan representado esa obra de teatro de dos hermanitas, una esperando el llamado a las naciones, y pasaba el tiempo y venía una hermanita muy humilde y le decía: hermana, ¿me ayuda a barrer la iglesia? No, estoy esperando al Señor que me va a hacer el llamado. Hermanita, ¿me ayuda a ir a un hospital a orar por los? No, estoy esperando el llamado. Hermanita, ¿me ayuda a ir donde unos viejitos, muy viejitos, que ya están que se mueren? ¿Ya para qué? No, yo estoy esperando el llamado.
Y en sentido alegórico sonó el teléfono y la hermana dijo: Señor, por fin me llamaste. ¿Cómo, señor? ¿Qué? No, señor, está equivocado. Este es mi teléfono. Que le pase a la hermanita María. Un momento, señor. Es el Señor. Sí, Señor, soy obediente. Sí, Señor, voy a las naciones. El llamado es específico y el Señor lo puede utilizar a usted y me puede utilizar a mí para hacer el llamado a otro. No olvide que Cristo murió por nosotros. Él vino a hacer la misión de misiones. La misión de misiones la hizo Cristo, amén. Hay un pastor amigo, no sé si el pastor Wilder lo haya escuchado, él dice: usted quiere ir a evangelizar a la China, evangelice primero a la vecina. Miren, Dios nos hace ese llamado apremiante. ¿Saben a qué? A que seamos una iglesia misional. Una iglesia misional, donde cabe todo, donde cabe la música, donde caben todos los ministerios, donde cabe absolutamente el hermanito o la hermanita que no hace sino orar, orar y orar y orar, que casi no se le conoce la voz, pero cuando esa hermanita ora, tiembla el reino de las tinieblas. Eso es una iglesia misional. Misional. Es más, pastor, ¿en la Biblia habla de las misiones como tal? No. Y entonces nosotros le pusimos el cliché: no, Pablo, el primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje misionero de Pablo. Pero eso lo pusimos nosotros, porque él escuchó el llamado. El llamado. Eran una iglesia misional. Mientras los unos evangelizaban a los judíos, los otros iban y evangelizaban a los griegos, pero los otros iban a los macedonios, y así. Y el Señor dio las herramientas, porque dice que cada uno les escuchaba hablar en su lengua. Una hermanita me dice: pastor, yo no me voy a vacunar porque los que se están vacunando se están muriendo. Y le dije: ay, hermana, le voy a dar una noticia, y alguien se lo tenía que decir: el fin suyo va a ser muerta. Se tenía que decir y se dijo. La pandemia, perfecta, excusa perfecta, y eso llevó a que muchos se apartaran del camino de Dios. En la parte B se puede ver algo muy tremendo, y es que muchos cristianos gastan sus recursos, sus fuerzas, su vida en cosas que nada tiene que ver con el crecimiento espiritual, que finalmente es lo que importa, mis amados, el crecimiento espiritual. Y yo creo que es por lo que la mayoría o todos estamos aquí hoy, amén, alimentándonos de la palabra. Yo me estoy alimentando. Yo cuando empiezo a hacer una enseñanza, una prédica, yo voy allí a la presencia del Señor y le digo: Señor, predícame a mí primero, Señor, predícame a mí primero. Por eso estamos aquí hoy, para que el Señor nos alimente. Muchas veces el cristiano se deja llevar por el mundo, por sus deleites, por sus gustos, por sus placeres, por la moda. Acostumbrarnos a lo que está pasando en el mundo, hacer lo que hace el mundo. El liberalismo entró a las iglesias. El liberalismo entró a las iglesias. Ya en Brasil hay iglesias, ¿no? Y en Bogotá también, donde los pastores son 2 hombres, donde las pastoras son 2 mujeres. El liberalismo entró a las iglesias.
Eso está dañando. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y usted no me puede juzgar a mí. Usted no puede medir mi relación con Dios. Respéteme. No sea insolente, le dicen a uno. Miren, mis amados, si no somos conscientes de que somos parte del cambio. Este señor de la finca, el administrador de la cooperativa, hicimos contacto con él hace varios meses y me dijo, sí, le vale 6 millones de pesos. 6 millones de pesos después de pagar 3,800. Pero la pandemia, todo ha subido. No voy a hablar mal, tranquilo. Miren lo que les voy a decir. Hablando con don Nicolás, y he tenido 2 conversaciones con él. 2. Le hablo de la palabra de Dios, lo evangelizo, lo sensibilizo. Ahí tiene pues, pastor. Y usted también, mi hermana. Sara aceptó a Jesucristo. Tu compañera de trabajo, ¿cierto? Aceptó a Jesucristo. Solo yo llego y les tengo que hablar del negocio. No, yo tengo que ir y hablarles. Yo tengo que ser obediente a la voz de Dios. Oren por ellos, por don Nicolás, oren por Sara, oren por todos ellos, porque ellos llegarán a los pies de Cristo. Amén. Denle un aplauso al que vive y reina, porque eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Somos parte del cambio. Tenemos que aportar un grano, un pequeño granito de arena. Yo le decía, ¿y ustedes qué es lo que hacen allá? Yo le decía, mire, sacamos asesinos, violadores, prostitutas, drogadictos de las calles. Ustedes tienen un centro de rehabilitación. Y le dije, no, nosotros llevamos niños, niñas, jóvenes y jovencitas a ese lugar para que le teman a Dios, para que quieran al ser humano, para que quieran al prójimo, para que no salgan asesinos a la calle, violadores, prostitutas. Eso es lo que hacemos. Y me dijo, bien, habíamos cuadrado en 6 millones de pesos. Me dijo, son 5,950,000. Esta semana fui y el Señor hizo el milagro. Solo 5 millones de pesos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros no estamos ricos. Nosotros los de las misiones. Pastor, si ustedes viven por fe y yo vivo por fe, porque soy pastor también de una iglesia pequeña pero hermosa, hermosa. Nosotros, las misiones, tenemos que vivir por fe. Yo tengo mi casa en Marinilla, gracias a Dios. Tengo mi casa propia. Tenía todas las comodidades, pero el Señor me sacó de allá y me mandó para México. Alquilé mi casa allí y estuvimos viviendo en la iglesia 2 años, detrás de la iglesia. Los fines de semana eran una cosa impresionante porque era un pueblo pequeñito pero ruidoso. No dormíamos. Nos teníamos que ir el lunes para Marinilla a tratar de dormir, porque el Señor nos incomoda. El Señor los incomodará. El Señor incomodó demasiado a este hombre. Le exigió demasiado, demasiado. Era mucho para él. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Dónde te está llamando? ¿Dónde te quiere enviar? Señor, no. Hasta que no termine mi carrera, hasta que no me gradúe, hasta que no tenga mi esposo, mi esposa, hasta que no tenga dinero, hasta que no tenga casa propia, Señor, hasta que no me pensione, no te puedo servir, Señor. No puedo ir a hacer la misión. Y tú haces la misión en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en la fila del banco, en la puerta de la iglesia haces la misión. Esa es la misión. Nosotros le ponemos clichés, le podemos poner nombres. Esa familia, ese familiar, ese hijo, ese hermano, ese amigo, ese papá, esa mamá.
que se están perdiendo, y si mueren hoy, irán al infierno. Ese amigo, ese vecino, ese que está allí esperando que usted vaya y le hable, ese que se le para todos los días para que usted le hable, y él no lo sabe ni usted lo sabe, pero el Señor lo hace pasar por ese mismo lugar, lo hace ir a ese mismo lugar para que usted vaya y haga su misión. A eso lo manda el Señor, a eso. Jesús sabía que ni los templos ni los lugares lo podían detener. Y Jesús iba a la sinagoga, él no tenía ningún problema. Iba al lugar donde lo iban a condenar, iba y le echaba cebo al candil para poder atizarles, para que luego lo llevaran allá al Calvario. Pero iba y lo hacía, porque papá lo mandó a hacer una misión. A eso iba, a eso iba. Nosotros tenemos que hacer la misión en todo lugar, en todo momento. La palabra en 2 Timoteo dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor, le hablan, solo a usted, solo al equipo de evangelismo y extensión. Verso 4 y 5 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, con minúscula. Ahí lo tienen en la Biblia, ¿cierto? Yo no estoy inventando nada. Dice: a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. El Señor le dice a usted y me dice a mí, y lo sabemos, pero ellos no lo saben. Todos los que estén trabajados y cargados, no tengo que terminarlo porque ustedes lo saben, lo recitamos, lo decimos, lo tenemos claro. Déjenme decirles, no sé cuál sea la tormenta por la que puede usted estar pasando, o haya pasado, o va a pasar, porque miren que en Timoteo dice: soporta tus aflicciones. No sé por cuál tormenta, pero de lo que debemos estar conscientes es que mientras se está en este mundo, en esta carnita y en estos huesitos, sufriremos, padeceremos. Pero finalmente, cuando haya pasado toda esa tormenta, cuando salgamos avante, cuando salgamos adelante, entonces diremos: en medio de la tormenta, el Señor me permitió la pobreza, el hambre, la enfermedad, pero ya soy exitoso, ya me alivié, ya no me importa nada. Ahora ahí el Señor te capacitó, porque el Señor te capacita en la necesidad, te capacita en la enfermedad, para que cuando tengas ese conocimiento, hayas salido avante, vayas y hagas tu misión, vayas y hagas tu tesis como cristiano, como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios. Y en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, allí es donde realmente se sabe quién es quién, y sobre todo en quién se confía. Miren, allá afuera van a necesitar de un cristiano en algún momento. Yo sé que a ustedes se lo han dicho, a mí me lo han dicho: mire, ore por mí. Ay, es que tengo una necesidad. Una señora allá en México, la estamos evangelizando todavía, y ya le hemos ido. Tiene en su casa un altar, en un rincón, un poco de santos y cosas. Le prende una veladora a sancocho, a zancudo, a todo.
Pero ella ha ido entendiendo que nosotros pasamos mi esposa y yo pasamos y pasamos y pasamos y le hablamos y dice: miren, tengo una necesidad muy grande, me pasa esto y esto, oren. A los 3, 4 días: ay, muchas gracias, mire, yo le oré al Señor. Yo no sé orarle al Señor, pero yo le oré así como ustedes me están enseñando, y ya mi problema se solucionó. Yo, gloria a Dios. Ellos van a necesitar, ¿saben por qué? Porque como estos marineros, el mundo hace lo que tiene que hacer: baños, brujería, hechicería, pactos, lo que tenga que hacer para ser exitoso, para salir adelante. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer, porque ellos no tienen a Dios, ellos tienen su Dios. Y para ellos es suficiente. Para ellos es absolutamente necesario tener el dinero en el bolsillo. Como decía mi hermano el pastor ahora. Para ellos es absolutamente necesario ser hermosos, ser bonitos, tener abundancia. La vía a Medellín está cerrada. Y la preocupación más grande es que no van a venir demasiados turistas este fin de semana a gastarse el dinerillo. Gloria a Dios, que traigan el dinero aquí. Pero están súper preocupadísimos, ni siquiera porque no está pasando comida, ni siquiera porque no puede pasar una ambulancia con alguien que está enfermo. No puede pasar el turismo. Mañana no se preocupen, que ya tenemos vía. Van a hacer lo que tengan que hacer, porque ese es su Dios. Ese es su Dios. Y todo esto lo hacen como con sus propias fuerzas. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la Bella Durmiente? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? Dormilón. Le voy a hablar a los hombres, y quiero que nos sinceremos, abramos el corazón. ¿Quién ronca? Parecen un camión bajando con el freno de ahogo matasano. Miren, si ustedes me preguntan a mí si yo ronco, no sé, porque yo me despierto, no ronco, dormido tal vez. Estaba roncando. ¿Qué? Y para roncar hay que estar como, mis amados. ¿Cómo hay que estar? Penqueado, dormido. Alguien me decía: no, yo me acuesto a dormir y yo puedo dormir 3, 4 días. Es que dormir es para principiantes. Yo caigo en coma. Mire, estaba dormido, bajó y se metió a un lugar seguro, y el mundo se estaba desmoronando, cayendo a pedazos, y el cristiano roncando, durmiendo. Yo ya hice la misión, yo ya acepté a Jesucristo, ve a ver si es suficiente. Yo ya me bauticé. Yo voy cada 8 días a la iglesia, sea los domingos. Me dice un hermanito, estuve como 4, casi un mes sin ir a la iglesia por unos asuntos hace muchos años. Y entonces fui miércoles y me vio el hermanito, y al siguiente miércoles fui y me dijo: hermano, estoy preocupado. Un anciano muy hermoso: estoy muy preocupado por usted. Y le dije: ¿por qué, hermano? Porque es que usted es un hermano miércolero. Le dije: ¿cómo así? Es que yo no lo veo los domingos, no lo veo sino los miércoles, hermano, ¿qué le pasa? Y eso me reargulló a mí en mi corazón. Empecé a ir los miércoles, los domingos, estaba empezando. Empecé a ir los lunes, los martes, se levantaba el pastor y yo ahí. Me dijo: mijo, hoy no es culto. Empecé a servirle al Señor. Empecé a hacer la misión que el Señor me había encomendado a mí, la misión que Él me había dado a mí. No se la había dado a otro. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y estaba roncando. Y le dice
el mundo al cristiano: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El mundo se está desmoronando, mis amados. En México, no sé si alguien conozca México, las montañas se están desmoronando literalmente porque la geografía es grada, como parecido a la gravilla. Entonces llueve y se viene todo el manto y se trae árboles inmensos y todo cae y queda solo la piedra. La montaña es una piedra completa, no tiene demasiada profundidad, así como esa palabra del sembrador, pero es otra prédica. Si no, aquí amanecemos. Pastor, ¿me permite hasta las 11? O apago y cierro cuando me vaya a ir. Miren, mis amados, no, ya vamos a ir terminando, mis amados, solo nos queda hora y media. Miren, muchas veces el cristiano se mete tan adentro, se mete tan adentro de sí mismo que no ve o simplemente no le interesa ver lo que está pasando a su alrededor. Las almas, miren, mis amados, esto no se trata de otra cosa que de almas. Esto no se trata de otra cosa que de almas, mi pastor, pastora, hermanos. Las almas que se están perdiendo. Estamos tan metidos como este Jonás allá en mi cascarón, en mi comodidad, metido en mi área de confort, que ni Dios puede entrar. Caramba. Y yo le decía a la hermanita: aquí está Dios, muéstreme a Dios. No veo a Dios. Yo no lo veo. Yo no veo a Dios. Y no son 4 paredes. Primera a los Corintios 6 dice: ¿o acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo? Dios no está aquí. Dios está aquí. Amén. Miren, se nos olvida o no queremos ver que hacemos parte de una familia, de la sociedad, del mundo, de un sistema. Muchos cristianos se han vuelto religiosos y legalistas y se conforman con ir a la iglesia los domingos y, por supuesto, hacer el gran sacrificio de hacer un ayuno, ir a una vigilia. Ese gran sacrificio. Y el Señor dice: yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. Quiero misericordia. La iglesia durante muchos años se ha ido sentando siempre en la misma silla. Al hermanito que me dijo miércolero, se sentaba siempre en la misma silla y cogía a todos los jóvenes de la iglesia y le dije: se me sientan en toda esta fila así. Cuando él llegó el hermanito, y se fue a sentar y sufrió un shock. Le rompimos el paradigma. Entonces se quedó parado y yo lo miraba y los hermanos ahí, y se tuvo que mover y sentarse en otra silla. Yo dije: gloria a Dios, ya lo movimos al hermanito. Algo tendrá que pasar. Ya le quitamos la silla. Ya tenía la marca perfecta de su contorno físico allí plasmado. Y es difícil amaestrar una silla de plástico. Es difícil. No estoy ni acusando, vuelvo y lo digo, ni quiero, yo no soy quien para regañar. Pastor, perdóneme por esto. Esto es parte de mi prédica, es parte de lo que el Señor me predicó a mí, me ha predicado a mí. Es lo que el Señor, Él cuando me habla de algo bueno, siempre tiene que darme algo no tan bueno para poder disfrutar.
Ahora antes de venirme aquí tengo soda, porque el día de Perry, pastor, es una cosa. Quienes lo viven es quien lo goza, ¿cierto, Edier? Los que han estado allí. A ver, ¿quién más ha estado en el campamento misionero? Es una cosa impresionante. Y entonces lo que nos dio, y yo estaba aquí y me dolía el estómago, y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer para subirme a predicar? Me sentía hasta enfermo. Yo le dije a la hermana, yo creo que tengo fiebre, y yo me sentía muy acalorado. ¿Saben por qué? Porque lo que pasó allí es que nos sacaron del área de confort, nos dieron algo que no hemos comido. Hizo un plato internacional, un plato que solo lo comen en la India y en otros países orientales. Pero me sacaron y nos sacaron de ese contexto. De ahí nos movieron. Nuestro cerebro es nuestro principal enemigo, mis amados. Nuestro cerebro hace cosas que nosotros no queremos hacer o no nos deja. Y si no, levántese a hacer ejercicio mañana. Si va mañana, pasado mañana no se levanta, porque cuando hace así, ay la rodilla, ay el pie, ay va a llover, ay está muy tarde. O sea, el cerebro envía señales y te conmina a no hacer lo que tenés que hacer. Así es la carne, esa es la carne. Es en el espíritu. Incomódese. Todos somos parte de este mundo, mis amados. Por esto, mis amados, el mensaje hoy es: debemos preocuparnos por nuestros familiares. Yo creo que ese es nuestro primordial y principal ministerio. Eso nos enseñan, ¿cierto, pastor? La familia sobre todo. Debemos preocuparnos por ellos, pensar en ellos, orar por ellos. No se le olvide algo. Yo quiero que no se le olvide esto. Usted y yo somos parte de una oración. Somos una misión que Dios le puso a alguien en algún momento. Siga orando por él, siga orando por ella, siga haciendo la misión, siga haciendo la misión, siga haciéndola. Dios nos permite a nosotros tener ministerios, dones. Gloria a Dios por ello. Pero lo que debemos hacer es escuchar el llamado, evangelizar, hablar del amor de Cristo, llevar a otros a los pies de Cristo. Debemos preocuparnos por lo que está pasando en el mundo. No creamos que lo que está pasando en Ucrania, la sequía, la escasez de alimentos, no nos va a tocar. La economía, el dólar altísimo. Solamente hoy me alegré porque el dólar esté alto. Perry me dio $80. Dije, gloria a Dios. Pero eso hace que todo se ponga más difícil. Y mire, dígale al que está a su lado: quiero ser parte de la solución, no del problema. Para ir concluyendo, mis amados, quiero compartir una palabra que Dios me dio y nos la dan esta noche, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo hoy estoy predicando con estas botas, mis amados. Yo he predicado en el desierto con estas botas. He predicado en la selva con estas botas. Recordaba con mi hermano, nos metimos a un barrio, estábamos juntos, ¿cierto? Con Papo, de en Quibdó. Nos metimos a uno de los barrios más peligrosos de Quibdó, y hoy me lo confesó. Me dijo: hermano, cuando llegamos allá casi me devuelvo corriendo. Estaba el que me había robado hacía 8 días y me había metido un cachazo aquí. Ahí parado, yo dije: ya me pegas un tiro. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, la gente
se metió a las casas, esa gente empezó a moverse y a hacer, y nos salió un peladito chiquitico, le faltaba un ojo y nos dice: ¿qué están haciendo aquí? Y le dijimos: hermano, venimos a hablar del amor de Cristo, venimos a traer a Dios a este lugar. Y dijo: Cucho, háganle, pero mucho cuidado. Cuán hermosos son los pies. Por eso yo amo estas botas. Por eso estas botas representan para mí el que me han llevado a lugares a predicar el evangelio. No es políticamente correcto pararme aquí así ante ustedes, pero me siento orgulloso de tener estas botas, porque acepté un día la misión. Soy rebelde, soy pecador, yo soy rebelde, yo soy pecador, lo confieso. Cometo mis fallas, mis errores, claro que sí. ¿Y quién no? Somos humanos. Eso es lo hermoso de ser humano. Yo le digo a los jóvenes y a los niños, les digo: mire, des el gusto de fracasar, des el gusto de fallar, des el gusto de errar, porque eso es ser humano. Perfecto solo Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tal vez, solo tal vez, de la manera de Dios y a la manera de Dios despierte la iglesia, esa bella durmiente. Dios habla tan hermoso en la Biblia de su iglesia, ¿cierto? La niña de mis ojos. En el libro de Cantar de los Cantares es una alegoría a su iglesia. Yo no podía ponerle la bella y la bestia. Yo le tenía que poner la bella durmiente. Tal vez nosotros, mis amados, mañana nos levantemos con un nuevo pensamiento que el Señor haya puesto y volvamos a ser una iglesia misional. Escúcheme, una iglesia misional. Que volvamos otra vez a buscar al perdido, al cansado, al caído, al desvalido, al enfermo, al necesitado. Volvamos a ser una iglesia misional, mis amados. Y que la principal misión de cada uno de nosotros, la principal misión, sea rescatar al perdido. Amén. Sanar al herido. Yo quiero repasar los puntos: levantarnos, oír, ir, evangelizar y predicar. Y para concluir, solo queda una pregunta, mis amados: ¿aceptas la misión? Póngase sobre sus pies, vamos a orar.